Gracias, amado Dios, te damos por este espacio maravilloso que nos permite manejar por un día más, una mañana más, por esta enseñanza diaria de tu palabra, por permitirnos reconocer que nuestros dolores y tormentos vienen de adentro, que los hemos permitido dejar viviendo en la carne y que nos han robado la paz y tranquilidad durante todos estos años de vida. Les saluda Jenny, hoy 26 de septiembre, con una palabra para el Espíritu. El devocional de hoy nos habla de la ley y la palabra que nos respalda está en Romanos 8, del 1 al 2. Vemos que en el libro de Romanos hay una clara lucha entre las dos simientes y el resultado de esta es la que va a determinar nuestro destino final. Tengan eso muy claro. Y dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En este versículo bíblico, Pablo explica la vida de libertad que se encuentra en Cristo Jesús para aquellos que caminan por el Espíritu. Este verso ofrece un recordatorio de la libertad y de la paz que los creyentes pueden encontrar en Cristo, en esa obra de cuando Jesús ha resucitado, y cómo pueden aplicar esos principios a su vida diaria. El pecado nos separa de Dios, y si no podemos librarnos de la culpabilidad que conlleva el pecado, no podemos tampoco liberarnos de su consecuencia, que será la muerte. Sin embargo, el sacrificio de Jesús en la cruz ya nos ha liberado del pecado y de la muerte. Y esto nos permite vivir en una vida plena de libertad. Porque es tan difícil entenderlo, porque no tenemos o encontramos esa respuesta a tanta pregunta de lo que nos duele, de lo que nos molesta, de lo que nos roba la paz. Miren que sería muy fácil, miren que puede ser muy fácil. Imaginemos el sistema religioso lleno de normas, lleno de fórmulas para que todos lo pudiéramos seguir. Pero aquí lo que tenemos que realmente analizar es porque en el fondo de muchos les da temor entrar a caminar en el territorio de lo espiritual, en ese camino desconocido e intangible de lo que significa el Espíritu que está puesto en nosotros, donde ya no podemos controlar lo que va a suceder, ni tampoco podemos ponerle palabras de explicaciones humanas. Entonces, es más fácil desechar lo incomprensible del Espíritu y llevar las cosas o la situación en la medida en que la podamos manejar, a medida de lo que vamos descubriendo. Ha sido una actitud tan indiferente, tan apática que ha tomado de pronto la iglesia, que nunca exploró esta parte y por lo tanto se quedó siendo la parte espiritual algo inefectivo, algo sin poder, algo carnal, algo de muerte. Pero Dios está volviendo a tocar la puerta para que podamos entender las verdades que nos llevan a la plenitud con Él, a tener una vida llena de su conocimiento y un espíritu investido de su poder, de su sabiduría, una vida que ha crucificado la carne de forma verídica. Miren que la palabra de Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que
La carne entonces está ligada íntimamente a la iniquidad, sirve a la ley del pecado y de la muerte y se opone a las cosas del Espíritu, matando en muchos casos la vida espiritual del creyente. Note que en este versículo bíblico Dios aclara que no hay condenación alguna para los que andan conforme al Espíritu. No dice que no hay condenación para todo aquel que dice Señor, Señor, sino para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después de esto, el apóstol Pablo menciona las dos leyes que se oponen entre sí: la ley del Espíritu de vida, gobernada por Cristo a través de una vida espiritual, y la ley del pecado y de la muerte, dirigida por el diablo por medio de la iniquidad. Así que mientras la iniquidad no sea erradicada, usted mantendrá y se mantendrá atado en los terrenos de la carne. Por un lado, tratará de llevar una vida espiritual, puesto que ama usted a Jesús, pero inevitablemente terminará siendo arrastrado a hacer conjeturas carnales. Por lo general, en sus decisiones será inducido a hacer lo que su mente o sus emociones le indiquen. Su opinión en asuntos espirituales será muchas veces contaminado por pensamientos que le fueron enseñados en la religión, pero tendrá un crecimiento muy lento y tendrá una manifestación muy negativa, y tal vez su fe sea unos días alta y en otros días baja, o en algún momento será nula. La iniquidad siempre trae consigo sentimientos de culpa y se esforzará por tratar de quitarle la paz y llenarlo de muerte. Le perderá el gusto, el sabor a todo, porque la iniquidad siempre lo lleva a vivir, a revivir cosas cuando el hombre a usted lo decepciona. La iniquidad tiene por objetivo hacernos permanecer enfocados a este mundo. Es enemiga de la obra de la cruz y siempre va a tratar de evadirla. Pero la persona espiritual es el que se siente satisfecho con todo lo que Dios quiera para él. Si llegara a darle un ministerio, qué bueno. Y si no, pues también. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, aunque implique perderlo todo aquí para poder ganar su salvación. En Romanos 8, 5, 7 dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, una de las cosas que vemos con claridad es que no se puede ser del Espíritu y ser de la carne al mismo tiempo. Se es del uno o se es del otro. El ser del Espíritu implica un camino, una manera de vivir, una manera de actuar, y los objetivos son muy diferentes a los de este mundo. Por algún lado se infiltró, por ejemplo, en la iglesia una teoría de que se podía hacer de la carne y del espíritu, y de la justicia que Dios daba nos justificaba, no importaba cómo viviéramos. Esto es un grave error que ha dado como resultado en muchos casos una iglesia que ha permitido llenarse de pecado, llenarse de muerte espiritual, vivir enfermos, vivir simplemente de lo que la religión dice. Cumplen con escuchar la palabra, pero no con hacerla, con someterse a ella. Son carentes de conocer la capacidad que tiene el ser humano de tener autoridad y poder, y por lo tanto de vivir en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así que vemos en este momento
que existen iglesias que no tienen la menor idea de lo que es vivir por el Espíritu. Y creo que Dios ha permitido esta enseñanza porque nos está llamando a detenernos un momento, a que revisemos dentro de todo lo que estemos haciendo, escuchando, buscando de la palabra, de las doctrinas, qué es lo que venimos arrastrando y revisarlas a la luz de resultados prácticos. ¿Qué es lo que la palabra ha producido en cada uno de nosotros? Oramos. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de los oyentes, Señor, porque esta palabra, Señor, que has puesto hoy, esta mañana en mi corazón, es un tema que tú has venido poniendo, inquietando, después de ver tanta enfermedad que hay, Señor, tanta situación, tanta violencia, tantas familias que se han destruido por el actuar del enemigo. ¿Por qué nos quedamos, Señor, viviendo en la carne? ¿Por qué nos ha preocupado, Señor, más lo que sentimos y lo que pensamos que dejar dirigir nuestra mente y nuestra voluntad por parte del Espíritu? Ayúdanos, Señor, esta mañana a avivar la presencia de ese Espíritu que tú colocaste como semilla para darnos vida. Avívalo como fuego de hoguera y consume toda mala semilla, Señor, que el enemigo y que la ley de la carne ha querido establecer. Danos dominio propio. Ayúdanos a limpiar nuestra alma, a quitar todo lo que no corresponde, todo lo que a ti te desagrada. En el nombre poderoso de Jesús, haznos libre de la iniquidad personal. Límpianos, Señor. Fortalece nuestro espíritu para que podamos desarraigar, para que el Espíritu Santo pueda quemar, pueda arrancar todo sentimiento de iniquidad que se quedó en nuestra carne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a que comparta esta palabra. Bendiciones.